Haremos tiempo para el análisis, para el debate con dos temas fundamentales sobre la mesa. Desde luego, uno de ellos nos preocupa absolutamente y tiene que ver con la pandemia, también con todas las nuevas restricciones que plantea Navarra, y otro tiene que ver con la Casa Real. El Parlamento hoy ha hablado de ello y bueno, pues hay grupos que pretenden que se pregunte en la encuesta del Navarrómetro acerca de república o monarquía, y otros partidos que no están de acuerdo con este planteamiento. Antes que nada, vamos a saludar a nuestros invitados de hoy, nuestros analistas. Joseba Ciolaza, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Joseba. Ángel Moleón también nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Gracias. Y Sergio Gómez también se incorpora hoy a nuestra tertulia. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. Gracias por estar aquí. Unos todavía sin vacaciones, otros volviendo de vacaciones, otros en vacaciones. Bueno, pues cada uno, ¿verdad?, en ese estado diferente, en este tiempo tan diferente, ¿no?, tan raro de verano extraño. Pero nos vamos a centrar ahora mismo en una cuestión de actualidad. Hemos estado en el Parlamento y les contamos qué dicen nuestros representantes sobre la monarquía. Vean. Navarra Suma y PSN no quieren que el próximo Navarrómetro pregunte a la ciudadanía sobre si prefiere una monarquía parlamentaria o una república en España. Realmente aporta una cortina de humo a lo realmente importante. La ciudadanía navarra ahora tiene otras prioridades. También han rechazado una declaración institucional en la que se pedía que el gobierno central retirara el título de rey y el tratamiento de majestad a Juan Carlos de Borbón. Y nosotros sí somos republicanos, pero también tenemos respeto hacia la Constitución. Consideramos que es un tema que en estos momentos no tiene cabida en un debate político. El resto de los grupos les acusan de blindar la corona y critican especialmente la postura de los socialistas navarros. Es un blindaje, ese sí, a la monarquía española por parte de Navarra Suma y por parte del Partido Socialista de Navarra. Nos preocupa que siga habiendo miedo a preguntar a la ciudadanía navarra, en este caso, sobre qué opinión tiene sobre la jefatura del Estado. Y lo que nos extraña es que el Partido Socialista de Navarra al menos no se haya abstenido. Se impida que la ciudadanía navarra se posicione en torno a dos formas de gobierno. Izquierda Esquerra ha presentado también una moción para retirar la medalla de oro de Navarra concedida en 1988 al rey emérito. Tiene que incluir esta pregunta en el Navarrómetro. ¿Hay miedo, como dice por ejemplo EH Bildu? ¿Es una cortina de humo o por otra parte sería importante y necesario hacer ese planteamiento en este momento? Sergio Gómez. Pues yo creo que no es necesario en este momento y no se me ocurre en qué momento puede ser necesario. Pero bueno, yo quiero decir que ¿se le puede preguntar a la gente dentro del Navarrómetro sobre la República y la monarquía? Se le puede, pero yo creo que lo ha hecho uno de los portavoces. No hay otras prioridades ahora mismo que a la sociedad navarra sí que nos gustaría que nos preguntaran, más allá de si tenemos que estar en una monarquía o una república. Yo creo que está el patio para otras cosas, ¿no? Porque la gente, yo creo que tiene ganas de hablar. Es decir, vamos a preguntar otras cosas, vamos a preguntar por la gestión del gobierno, vamos a preguntar por la gestión de la sanidad pública, vamos a hacer unas preguntas más en profundidad que no esa sobre la cual, pues bueno, pues más allá de que los navarros puedan decir mayoritariamente en un sondeo proporcional si nos gusta más o menos la monarquía, tampoco sabemos qué tipo de república, no sabemos si otro tipo de monarquía, porque es solo sobre la monarquía y no sobre la forma completa del Estado. Se podrían hacer muchas preguntas, pero yo creo que no es el momento, ¿eh? ¿No es el momento o sería conveniente quizá en este momento, teniendo en cuenta bueno, pues todo lo que ha acontecido en relación con el rey emérito? Joseba. Claro, el argumento de no es el momento es tan flexible como un chicle. No hay ningún momento para preguntar sobre la corrupción, tampoco sobre la vivienda, sobre el paro. En fin, eso es tan cínico, me parece a mí, como argumento político, que me parece que no merece la pena que sea valorado, ¿no? Claro que hay que preguntar sobre la monarquía y la república, porque es algo que ahora mismo está preocupando a la sociedad. A mí me preocupa sobre eso. Quiero saber qué es lo que piensa la sociedad. Ya cuando yo era parlamentario, en el 2009, se introdujo por primera vez dentro de las instituciones que se valoraban, se introdujo por primera vez a la monarquía, porque se valoraba a los jueces también, y ¿por qué no a la monarquía? ¿Qué miedo hay? ¿Qué miedo hay en preguntarle a la gente sobre la monarquía y la república? Y lo que comentábamos en el anterior programa, ¿qué miedo hay en saber y en reflexionar sobre la monarquía? ¿Por qué no sabemos? Yo lo preguntaba de forma retórica la otra vez, ¿por qué no sabemos las cuentas de la Casa Real? ¿Por qué no las sabemos? ¿Por qué hay
tanto oscurantismo en este país sobre la monarquía? ¿Por qué no se puede debatir con tranquilidad? Claro que es relevante preguntar sobre eso, no es excluyente, o sea, nadie dice que dentro de las 80 preguntas del Navarrómetro se meta la monarquía y se quite el coronavirus, nadie está planteando eso, es que es compatible preguntar sobre la monarquía y sobre el resto de cosas que preocupan a la sociedad, no es incompatible. No es incompatible preguntar sobre la monarquía y sobre el resto de las cosas, ¿no? Por lo tanto, decir que ahora no interesa o decir que hay otras prioridades, bueno, me parece que es jugar al regate político y no entrar al fondo de la cuestión, que es que hoy, antes también, pero hoy la monarquía no tiene ningún sentido en una democracia moderna. El rey podía haber elegido otra cosa, pero el rey eligió entre España y el dinero. El rey ha elegido el dinero y eso a los monárquicos os tendría que hacer reflexionar muchísimo. Ángel, ¿cómo lo ves? ¿Tiene cabida en el debate político? ¿Es oportuna la cuestión? ¿Tendría que ser quizá por actualidad preguntada a la ciudadanía o por el contrario, bueno, pues puede quedar al margen de las cuestiones planteadas en esa encuesta? A ver, debate político por supuesto que lo tiene. Creo que vivimos ahora mismo, hace muchos años ya, en una democracia libre en la que se puede debatir de todo y así, por ejemplo, hoy mismo lo estamos haciendo y en el Parlamento hoy mismo se ha hecho. Otra cosa es que nos haya querido introducir esta pregunta en el Navarrómetro, entendiendo que no estamos en una coyuntura ahora mismo normal, ¿no? Estamos en una situación extraordinaria de pandemia sanitaria, con bueno, pues la preocupación que tenemos todos y entendemos bueno, pues que meter ahora mismo este debate, que sinceramente igual de recurrente es decir, que no es el momento para meterlo, pero también es muy recurrente cada 2 por 3 siempre las mismas personas meter el debate de preguntar monarquía o república, ¿no? Yo entiendo que ahora mismo en Navarra no está el debate en la sociedad, pues el típico debate ahora mismo que ha pasado con el rey emérito de que anunció su salida y que está en Emiratos, pero no es un debate que tengamos. Pero sí que tenemos el debate de la educación, qué va a pasar con nuestros chavales cuando empiece el colegio, la gestión de este gobierno en el año que lleva, eso creo que sí que interesa más a la sociedad, ¿no? Entonces, sí que es curioso también que aquellos que hoy están muy extrañados, en el Barómetro del 2018 no vi esta pregunta. Y no les hacía falta ni el Partido Socialista ni entonces UPN. ¿Por qué no la metieron? Metieron otra serie de preguntas que también habría que ver qué preguntas metieron que tal les interesaba a ellos, ¿no? Por lo tanto, es un debate recurrente, pero creo que ahora mismo la situación actual en la que estamos viviendo, creo que no era el momento. Bueno, pues opiniones desde luego de lo más diverso, pero es cierto que la actualidad nos lleva a recordar que hoy se nos ha dicho desde la Casa Real que desde el 3 de agosto está el rey en Emiratos Árabes, ¿no? Quizá la información va un poco tarde, ¿no? Después de que ya más o menos medios de comunicación confirmaban ese destino del rey. Hay otro debate abierto también, ¿no? Si tienen que desaparecer el nombre de Juan Carlos I de determinados lugares o si tiene que desaparecer su figura, como vimos, ¿no? Con la retirada del cuadro del rey del legislativo. Tienen que desaparecer las imágenes, los símbolos que recuerdan bueno, pues el inicio de la monarquía en nuestro país. ¿Es conveniente retirar símbolos? Bueno, ya me han catalogado de monárquico, pues vamos a asumir ese papel, ¿no? Que no nos cuesta tampoco mucho. Pero mira, yo hablaba hace poco con un amigo, hace 40 años en este país nuestros padres votaron una cosa y la votaron dentro de un ámbito de concordia. Y votaron un bloque, es cierto que votaron un bloque. En ese bloque se votaron muchas cosas. Y una de las cosas que se votó fue ese rey, el rey que tenemos actual, que también está votado en esa Constitución, y un sistema. Entonces, y además, una inviolabilidad para esas personas. Eso es lo que votaron tus padres, el tuyo y el mío. Y el de todos los que nos están viendo y muchos de los que nos están viendo. Yo no seré quien cuestione esa democracia y esa votación democrática. Y a mí, si esas personas decidieron que esa persona era inviolable legalmente, pues es inviolable legalmente. Lo que no podemos hacer es ahora cambiar esas reglas de juego, cuestionar una parte de ese paquete, que era un paquete que, por cierto, ha funcionado muy bien, y ojalá otros países hubieran podido alcanzar ese consenso y esa concordia y ese sistema para tocar ahora lo que a unos les interesa. Si hay que tocarse, tóquese todo, pero no empecemos a revisar una cosa que votaron nuestros padres diciendo que es que ahora parece ser que han cometido un delito, que parece ser que ha cometido un delito, que a ver qué delito es, porque están investigando la no declaración en España de 65 millones de euros. Es decir, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque estamos tocando una pieza que puede hacer saltar todo el puzzle por los aires.
Una pregunta, Sergio. Tú dices que en el 78 se votó a la Constitución y dentro de ese bloque la monarquía y Juan Carlos. Y tú deduces que también, por lo tanto, se le votó a Felipe VI. ¿Cuándo se terminaría esa votación? ¿En Leonor? ¿En la siguiente generación? Es decir, ¿por qué se da por hecho que una votación que sucedió en el 78, hace 40 años, la tenemos que asumir? ¿Durante cuántos años? Mira, en derecho constitucional, eso es una burrada lo que acabas de decir. ¿Por qué hay que asumir? Toda la familia real la tenemos que asumir por una votación que se produjo. Escúchame, ¿por qué si en la mayoría de los países, en Alemania, en Francia... Es que no he dicho eso. Mira, lo que he dicho es que se votó a su sucesor porque viene expresamente recogido que será el varón, cuando ya tenía 2 hijas y un hijo. Por lo tanto, se votó expresamente a ese señor también. Estupendo. No es ninguna burrada en derecho constitucional, es que se les votó, se le votó a este señor. Nos parece estupendo que hayamos votado a una institución que es machista, porque podía haber sido su hermana. Que votaron tus padres y los míos, pero yo no voy a cuestionar. Eso es incuestionable. Que yo no voy a cuestionar la votación ni por qué lo hicieron. Lo que quiero también destacar es que las cosas se pueden cuestionar y se pueden modificar. ¿Cómo no se van a poder modificar? Y por cierto, fíjate tú la hipocresía de los grandes partidos. Fíjate tú cómo cambiaron la Constitución en el artículo 135 para pagar la deuda a los bancos en lugar de rescatar a la gente. Ahí lo votaron rápidamente. Ahí ni el Partido Socialista ni el Partido Popular dijeron nada de modificar la Constitución. Ahí la Constitución no parecía ser tan sagrada porque era el dinero de los bancos y no de la gente. Ya sabes que hay bloques constitucionales y este está en el bloque más restringido, como otros tantos derechos y libertades de todos los españoles. Y eso ha funcionado bien. Si vamos a tocar algo, vamos a tocar todo. Vamos a tocar todo. ¿Qué problema hay en cuestionar una institución que no es democrática, que la jefatura del Estado no se puede heredar? Ni el Poder Judicial es democrático, ni el Poder Judicial es democrático. En otros países es democrático. Vamos a tocar todo el Poder Judicial, vamos a votar a los jueces y los revisión completa de las instituciones de nuestro país, Ángel. Sí, yo creo que, yo entiendo también que lo que es la monarquía sí que es arcaica, entiendo que el tema hereditario pues no tiene que ser una razón para ser una jefatura del Estado, pero sí que es verdad que está dentro de nuestra Constitución y que ya está articulado cómo se debe cambiar eso. Y por desgracia, ahora mismo la realidad social y política de nuestro país pues nos hace ver que eso ahora mismo no saldría en el Congreso de los Diputados, ¿no? El poder llegar a ese referéndum en el que podamos todos y todas votar si queremos república o monarquía. Yo creo que hay que seguir dando pasos para poder llegar algún día a poder volver a votar si queremos ese estamento o no, que yo ahora tengo muchas dudas en el caso de que la monarquía no sería lo que quisiera la gente, porque vemos que ahora mismo el país está en un 50-50 en ese tema, o así lo veo yo, pero está articulado cómo se debe hacer y creo que se debe trabajar para conseguirlo, no a las bravas. Vamos a hacerlo como hay que hacerlo y el futuro dirá, ¿no? Vamos a ver el debate donde llega y también de alguna manera, ¿no?, qué implicaciones se tiene en la actual Casa Real con Felipe VI y la reina Leticia, ¿no?, a los que vimos recientemente aquí en Navarra, que veremos qué implicaciones a futuro tiene esta situación que se ha generado, ¿no?, a lo largo de este verano. Es una de las preocupaciones, sí, pero desde luego estamos más que preocupados y preocupadas con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Hoy 61 nuevos casos en Navarra y hay quienes están preocupados y casi sin trabajo, ¿no? Estamos hablando del ocio nocturno, por ejemplo, las restricciones van por ahí, cierre de discotecas, prohibición de fumar. Hoy hemos hablado con Carlos Tabar, que representa el ocio nocturno aquí en Navarra, y esto es lo que nos ha dicho al respecto, ¿no?, acerca del futuro de sus negocios. Entendemos que primero tiene que haber una negociación con el Gobierno de Navarra, queremos que es la mejor de las soluciones, que haya un entendimiento, que se nos escuche y se nos tenga en cuenta. Somos los primeros que tuvimos que cerrar, los primeros que de manera voluntaria hace ya 3 semanas estamos cerrados. Lo que pedimos es una ayuda directa al sector que ahora mismo está hundido. Se lo está señalando de manera indiscriminada. Bueno, pues ahí tenemos el enfado, la situación crítica, ¿no?, de este sector. ¿Cómo veis las medidas adoptadas después de los pasos que se han dado también en el País Vasco en situación de emergencia? Ahora Navarra, que hoy precisamente a las 6 de la tarde se firma ya la norma definitiva de restricciones. ¿Cómo lo veis frente a estas restricciones? También tenemos a un sector de la población, los denominados conspiranoicos, ¿no?, que salen a la calle sin mascarilla, de alguna manera diciendo que esto no va por el camino adecuado. Sergio. Yo creo que esto es consecuencia
ahora mismo de dos situaciones. Primero, de la falta de responsabilidad social que ha provocado, no sé si esta segunda ola o está provocando esta segunda ola, es decir, que algo hemos hecho mal los ciudadanos, yo hablo en general y me puedo incluir yo también ahí, para que esto no haya funcionado, ¿vale? Y la segunda es que se está castigando o se va a penalizar a un sector sobre el cual nadie ha dicho, oiga, en tal discoteca ha habido un rebrote, o es responsable de esto. Así como con los botellones parece que ha estado claro, y los botellones que se han producido en Pamplona desde el mes de mayo, todos los fines de semana, pues han provocado un rebrote en la gente joven de esta ciudad, con el tema de las discotecas y los bares nocturnos, pues yo no lo veo tan claro. Un bar que ahora va a cerrar a la 1, pues adelantará su hora de ocio pues a las 9, y entonces lo vamos a trasladar, vamos a adelantarlo. Con el tema del fumar por la calle, pues esto es ya un no saber, porque en unas comunidades autónomas han dicho que a 4 metros, en otras que a 1,5 metros, en otras que en las terrazas sí, en otras que en las terrazas no. Entonces esto es un... Al final no sabes a qué norma atenerte, y tampoco hay un estudio que diga que, oiga, que es que usted está fumando y entonces me va a contagiar a mí el virus, y la gente que está sin mascarilla, la gente que está en la terraza, los que están tomándose el café no se pueden contagiar entre ellos. Es decir, que estamos intentando normativizar todo por una falta de definición, una falta de detalle de las instituciones, de decir, esto se produce aquí y esto se ha producido así, el hecho causante ha sido esto. Falta información, falta conciencia social. También nos preguntamos en Navarra por qué no tantos casos, está incrementando la fuerza de la pandemia en nuestra comunidad. Muchos interrogantes, pero ¿por qué sobre todo no estamos concienciados? ¿Hay menos sentido común aquí? ¿Faltan detalles informativos? ¿Qué está pasando? Pues yo no tengo ni idea, pero desde luego hoy ser parte de cualquier gobierno, y digo de cualquier gobierno, o local, o regional, o estatal, desde luego tiene que ser muy difícil, porque hay una parte de improvisación que es normal, es que no conocíamos nada de todo esto, ¿no? Y de eso se nutre todas las tesis conspiranoicas, ¿no? Todo eso bebe del miedo, de la inseguridad, a veces de la falta de certezas, porque la ciencia, los que defendemos la ciencia a capa y espada, a veces no tienen respuestas para todo, porque la ciencia va a unos plazos más lentos, porque tiene que ir así. Sin embargo, creo que lo que tenemos que hacer es transmitir a esa gente que se manifestaba de forma irresponsable ayer en Madrid o en la Plaza del Castillo durante varias tardes, decirles, mira, todas las vacunas son seguras, todas, porque si no, no llegan al consumidor, no llegan al ciudadano y a la ciudadana. Las vacunas no generan el autismo, como a veces se ha intentado decir, ¿no? No respiras peor porque lleves máscara. En fin, todo ese tipo de teorías que tienen que ver con el pensamiento mágico, ¿no? con poco pensamiento crítico, yo creo que hay que combatirlas desde todos los medios, ¿no? Quien se niega a vacunarse no está ejerciendo, desde luego, un acto heroico de libertad, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que está siendo tremendamente insolidario, tremendamente egoísta, especialmente con el sector de la población más vulnerable, que es la gente mayor, ¿no? Yo creo que no es posible que hoy, en una sociedad formada como la nuestra, haya, y eso es a mí una de las cosas que más me han impactado de lo que hemos visto en la Plaza del Castillo de Madrid, tanta gente que crea en ese pensamiento mágico que no tiene ninguna rigor, que no tiene ninguna certeza, que no tiene absolutamente nada, que es puro humo y pura especulación. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de esa protesta sin mascarilla. Hoy ya sabemos que va a haber sanciones, duras sanciones a todo ese colectivo, ¿no? Que de forma en principio irresponsable se está manifestando en las calles. Esto genera todavía más dudas en la sociedad. Ya estamos en una situación de zozobra, ¿verdad? En muchos aspectos, con muchas personas con mucho miedo, ¿no? Sobre todo los colectivos vulnerables. Bueno, ¿esto qué genera, ¿no? Porque ¿qué aporta también, ¿no? a la sociedad, al debate y sobre todo a una situación que cada vez se complica más? El tema es que pasamos una primera pandemia en la que nos confinaron y yo creo que la gente se asustó, vimos pues, datos muy trágicos de muertos, de contagiados. Y empezamos a salir, ¿no? Y ya sabemos el famoso equilibrio economía con la salud que se intentó, pues bueno, vamos a ir dando un poco suelta poco a poco para a ver si logramos mantener pues, unos datos bajos y que podamos también reactivar lo que es la economía y lo social, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues bueno, pues que
hay sectores, y en el momento que ha dicho Sergio de que no hay datos, sí hay datos. Los datos de contagios, los primeros que salieron, pues una proporción muy alta de gente joven relacionada con el ocio nocturno, y luego hay un ámbito competencial, que una vez que pasaron las competencias sanitarias a las autonomías de nuevo, pues se llega donde se llega. No podemos restringir los movimientos, no podemos confinar a la gente. Entonces, ¿dónde atacas esos posibles contagios? Se sabe que hay muchos contagios en las reuniones sociales, familiares, en huertas, en bajeras, algo que tampoco puedes, digamos, reglar normativamente porque no tienes competencia para eso. Entonces se está yendo, y yo entiendo a la hostelería, pues que están siendo muy afectados. Creo que hay que ponerles atención, creo que las peticiones que están teniendo de ayudas directas y más los ERTEs que han tenido, ayudas autónomas, creo que son de justicia, pero sí que es verdad que hay que hacer algo porque si no se nos está volviendo a ir de las manos. Y luego con el tema de las manifestaciones, voy a ser muy breve, falta mucha cultura científica en este pueblo. Nos hemos dedicado en la educación durante muchos años a dar un tipo de cultura que nada tiene que ver con la científica, y ahora vemos cómo todavía en el año 2020 hay miles de personas creyendo en la Tierra plana y en las vacunas. Aprovechamos, ¿no?, esta situación de pandemia, quizá también para reestructurar la educación, que bueno, será otro debate también el inicio del curso presencial inicialmente, ¿no? Pero para abundar y profundizar más en los conocimientos científicos y crear una sociedad, pues bueno, al menos más informada en este sentido del rigor, ¿no?, y de la ciencia. Botellones, dejar de fumar, bueno, muchas cuestiones, y en la mente de todos la posibilidad de un confinamiento, pero es cierto que las autoridades hablan de quizá un confinamiento si fuera imprescindible, pero mucho más reducido y nada que ver con el que ya hemos vivido, ¿no? Estamos ante esta situación de, bueno, pues en principio a la espera, ¿no?, de que se tomen decisiones y deseando también tener más información. Hoy en el Parlamento se reclamaba la comparecencia de la consejera de Sanidad, Santos Irundurain. ¿Ha fluido la información en Navarra o adolece de mayor detalle informativo el Gobierno? Yo creo que la falta de información ha sido permanente desde febrero, a nivel de España, y en Navarra la sensación que yo tengo es que han ido siempre como a rebufo, ¿no? Hay que esperar a ver qué es lo que nos dicen de Madrid para luego tomar las decisiones. Y ahora mismo estamos en esa situación. Estamos en esa situación a nivel sanitario, es decir, hay que pedir la comparecencia de la consejera porque la información no es clara, los fines de semana no hay información, otros días dan una información, otros días dan otra. El tema educativo estamos igual, a ver qué es lo que nos dicen de Madrid, como en marzo sucedió lo mismo, aquí se adelantó un día porque al final la situación era insostenible entre los propios socios del Gobierno. Y ahora mismo pues estamos a ver qué es lo que nos dicen de Madrid, a la conferencia de presidentes. Y estamos ya pues a 17 de agosto, no sabemos si va a haber comedor escolar, si va a haber transporte escolar, si va a haber presencial, si va a ser telemático, si el Gobierno activó alguna herramienta específica para que los docentes puedan dar clases de manera telemática. Es decir, estamos ante una falta absoluta de información, por mucho que se quiera maquillar, ¿no? Y esto sería, va a seguir, por tanto, conveniente quizá que interviniera en el Parlamento la consejera de Sanidad, Santos Irundurain, y pudiera de alguna manera, bueno, contentar en mayor medida a la sociedad ante todas esas dudas que pueden surgir. Sí, que intervenga y que venga a explicar siempre es bueno, pero no estoy de acuerdo de ninguna manera en que no ha habido información. Ha sido el Parlamento de Navarra el que más veces han comparecido tanto la consejera como la presidenta, los primeros que hicieron los plenos tanto telemétricos como presenciales. El propio Gobierno también se ha reunido en multitud de ocasiones con presidentes de comunidad, todas las semanas, información diaria, ruedas de prensa. Otra cosa es que algunos siempre les parezca poco, cuando hemos visto que cuando han estado ellos, pues la información que te voy a contar, ¿no? Al final, la información siempre es buena, pero yo creo que podemos estar orgullosos, por lo menos ese es mi punto de vista, de que los ciudadanos hemos estado informados. Yo, en mi competencia que tengo municipal como alcalde, no me ha faltado nunca la información por parte de la Consejería de Salud, de Administración Local. Hemos estado totalmente informados, los protocolos que teníamos que seguir, nos han estado ayudando. Yo creo que, bueno, todo es mejorable, no digo que no, pero creo que dentro del desconocimiento que había primero con esta
con este virus, de ahí cuando dice a rebufo, pues bueno, si tenía el mando único sanitario el gobierno de España, normal que aquí estaríamos esperando a ver lo que podíamos hacer, porque tenían ellos el mando único, ¿no? Pero dentro de ese desconocimiento, que creo que todavía se está aprendiendo de lo que hace el virus, porque hay una extrañeza también de por qué se está contagiando tanto ahora de repente otra vez, pues creo que bueno, se ha sobrellevado en Navarra. Ahora estamos en unos ratios muy importantes de PCRs, que por eso estamos detectando tanto, que a algunos también les parece mal que detectemos tanto, pero bueno, creo que dentro de lo que hemos vivido, creo que la Comunidad Foral de Navarra ha dado transparencia, ha gestionado, y bueno, a ver en un futuro si seguimos llevando las cosas mejor y controlando estos rebrotes para llegar a esa nueva normalidad y esa ansiada vacuna, ¿no? Puede ser un buen momento también para hacer, desde luego, análisis diario, que seguramente se hará, y sobre todo para mejorar, si cabe, bueno, una situación como esta, la respuesta sanitaria a bueno, pues no sé, ya veremos si una segunda oleada de coronavirus o lo que vaya aconteciendo, ¿no? Porque es totalmente inesperado. Joseba, si hubiera un interrogante importante que responder, ¿para ti cuál sería? ¿Qué pregunta lanzarías a la consejera de Salud en este sentido? Yo suelo tender a la empatía con la gente que está gestionando situaciones difíciles, porque sé que es muy difícil acertar ante algo tan complejo como este, ¿no? Pero yo creo que la pregunta fundamental que tendríamos que hacer es si en el balance que ha hecho o en el balance que debe hacer, si hubiera habido decisiones que se podían haber tomado antes, ¿no? No sé cuáles, pero creo que ese debate podría hacerse, porque eso nos puede hacer prever futuros problemas en los próximos años, ¿no? Nos quedamos con estas cuestiones, miradas muy diferentes a la actualidad de esta jornada, a lo que nos está pasando. Joseba Ezeolaza, Ángel Moleón y Sergio Gómez, gracias de verdad por acompañarnos en La Muga. Un placer, como siempre, compañeros, veros y escuchar también, por supuesto, vuestras posiciones. Espero que paséis un buen verano y que nos veamos pronto. Gracias de verdad, es que ricasco. Hasta pronto. Bueno, hasta aquí nuestro tiempo de análisis. Seguimos con otros temas y además con un recordatorio. Vean.